Muy buenos días a todos. En nombre del Instituto Superior Antonio Ruiz de Montoya, que este año celebra 60 años de trayectoria institucional en la provincia de Misiones, saludamos a todas las personas que nos acompañan en esta plataforma de videoconferencia y también a aquellos que están participando desde el canal de YouTube institucional. Saludamos especialmente a todos los docentes y estudiantes de nuestra casa de estudios. Nos encontramos hoy aquí para compartir este webinar denominado La práctica reflexiva en la formación docente, con la presencia destacada de la magíster Rebeca Anijovic. Este encuentro fue organizado por el ISARM para los docentes y estudiantes de las carreras de formación docente y de formación técnica de nuestras dos sedes y extensiones áulicas. Están acompañando autoridades del rectorado, directores de formación inicial y directores de formación continua, equipos de coordinación de las diferentes carreras y también público en general interesado en la temática propuesta para hoy. Vamos a pedir al Señor que nos bendiga en esta actividad y nos permita enriquecernos para poder mejorar nuestra reflexión y nuestra acción docente, y también que nos ayude a alcanzar los objetivos que nos convocan en este curso y que son favorecer un espacio de formación en torno a los instrumentos que facilitan la realización de la práctica reflexiva de los docentes y brindar aportes para el fortalecimiento de la comunidad de prácticas. Quien nos va a acompañar en esta oportunidad como moderadora y va a presentar a nuestra disertante es la profesora Natalia Carolina Escribano. Ella es coordinadora del Profesorado de Educación Secundaria en Matemática. Antes de comenzar con este espacio, con esta disertación, les queremos comentar cómo nos vamos a manejar en la jornada. Todas las preguntas, las consultas que ustedes tengan, las pueden realizar a través del chat del Zoom y también a través del chat del canal institucional. Luego nosotros la vamos a compartir con la magíster Anijovic. Natalia, te paso la palabra para comenzar con la jornada. Buen día a todos, bienvenidos a este encuentro. Es un honor compartir con todos los colegas y estudiantes en formación este webinar a cargo de nuestra especialista invitada, la magíster Rebeca Anijovic, quien compartirá con nosotros algunos aspectos en relación a los dispositivos pedagógicos que promueven las prácticas reflexivas en la formación docente. Rebeca Anijovic es especialista y magíster en formación de formadores de la Universidad de Buenos Aires, profesora titular interina de la Cátedra Observación y Práctica de la Enseñanza en el Profesorado de Ciencias Jurídicas de la Facultad de Derecho en la Universidad de Buenos Aires, docente de posgrado de Constructivismo y Educación en Flaxo, docente de posgrado de la Escuela de Educación y directora del Profesorado Universitario en la Universidad de San Andrés, asesora pedagógica en escuelas de Perú, Colombia, Uruguay y Brasil, directora de proyectos UBASIC, es formadora de docentes de todos los niveles educativos en temas de evaluación de los aprendizajes, enseñanza, trabajo en aulas heterogéneas y práctica reflexiva. Es coautora de Una introducción a la enseñanza para la diversidad y trabajo en aulas heterogéneas,
estrategias de enseñanza, transitar la formación pedagógica, la evaluación significativa, evaluar para aprender, gestionar una escuela con aulas heterogéneas, la práctica como eje de la formación, la evaluación como oportunidad, el sentido de la escuela secundaria. Asimismo, dirige tesis de grado y posgrado en las universidades de Buenos Aires y de San Andrés. Es miembro de consejos consultivos de revistas nacionales e internacionales. Es jurado de tesis de grado y posgrado en universidades nacionales. Bueno, para nosotros es un gran placer poder compartir esta mañana con usted, Rebeca, y bueno, le dejamos este espacio para poder escucharla. Bienvenida. Muchísimas gracias. Buenos días a todos los colegas docentes y estudiantes de profesorado. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, me da mucho placer. Una de las ventajas que encontramos en esta pandemia, ¿no? Que podemos conectarnos, que tal vez presencialmente hubiera sido más difícil, así que me da mucha alegría estar en contacto, sobre todo con profesorados. Mi origen es ser estudiante de un profesorado aquí en la ciudad de Buenos Aires, así que tengo mi corazoncito en los profesorados, más allá de trabajar en la universidad y demás, así que doble placer. Bueno, yo voy a compartir con ustedes algunas cosas que pensé en relación a la invitación que me hicieron acerca de la práctica reflexiva en la formación docente y como explicaron en la mecánica, después vamos a tener espacio para poder dialogar, conversar y compartir algunas ideas. Lo primero que quiero compartir con ustedes, en realidad voy a ir como de ahora para un poquito para atrás, es en qué estamos pensando hoy para formar a los docentes, teniendo en consideración esta etapa que estamos atravesando, inédita, digamos, de incertidumbre, de una velocidad de instalación de un modelo de un día para otro, y pensando también en que algunas de las cosas que nos están sucediendo ahora, algunos de los aprendizajes que estamos desarrollando en estos momentos, seguramente sería deseable sostenerlos, así como otros sería deseable dejar de tener algunas prácticas. Entonces, pensando en la formación docente en particular, ¿en qué aspectos estamos pensando hoy? En algunos casos para fortalecer, en otros casos para desarrollar. Entonces, la primera cuestión justamente es la capacidad para reflexionar. Si hay algo de las muchas cosas que pusimos en juego en este periodo, en este momento crítico, fue esta capacidad para no solo actuar, sino también para pensar qué y cómo debiéramos abordar esta situación nueva, qué de lo que hemos abordado hemos aprendido, qué no, es decir, la capacidad para reflexionar, que por supuesto es una capacidad con la cual venimos trabajando hace mucho tiempo en la formación docente, pero que hoy se ha tornado mucho más relevante y significativa, y sobre eso en un ratito voy a explayarme un poquito más. La segunda idea es cómo formar docentes para trabajar en la incertidumbre. Nosotros, esta pandemia nos obligó de alguna manera a pensar en que ojalá no se repita nunca algo de esto, pero que seguramente vamos a atravesar distintas situaciones de incertidumbre, de pocas certezas. Entonces, ¿cómo preparamos a nuestros futuros docentes para abordar la incertidumbre? Lo mismo con la flexibilidad. Si hay algo que hemos aprendido en estos meses es cómo armar una clase flexible, cómo cambiar permanentemente a partir de los datos que fuimos relevando, a partir de la respuesta de nuestros estudiantes,
cómo esta capacidad de ser flexible ya no es algo que, bueno, si uno pudiera, tal vez, ¿no? Sino cómo la incorporamos casi como en el ADN, ¿no?, de la formación docente. El desarrollo de todas las estrategias de prácticas colaborativas a través de la conformación de comunidades de práctica, comunidades de aprendizaje, porque hemos visto que hemos podido resolver y abordar mejor esta crisis con otros y no en soledad. Entonces, cómo constituir un eje de la formación, la práctica colaborativa, el trabajo con otros. Aprender a diseñar escenarios alternativos. Si hay algo que también hemos aprendido en estos meses es pensar más de un escenario, porque ahora mismo si tuviéramos que definir, por ejemplo, cómo va a ser el escenario en marzo, seguramente vamos a tener que pensar en escenarios alternativos, porque aunque tuviéramos normativa clara, nadie puede responder con certeza y decir, no, vamos a volver de esta única manera. Con lo cual tenemos que ejercer nuestra posibilidad, de diseñar, de pensar horizontes alternativos a la vuelta a la escolaridad. Obviamente diseñar propuestas de enseñanza alternativas, no solamente el escenario, sino propuestas de enseñanza alternativa, y incluir algo que incipientemente empezó, digamos, hace unos años, pero digo bastante incipientemente, que es documentar. Somos en general un país de documentar poco buenas prácticas y compartirlas, y nos parece que este es un buen momento justamente por lo inédito, por tener que resolver situaciones que nunca antes habíamos resuelto, cómo avanzar con la documentación pedagógica, que justamente es un instrumento para desarrollar práctica reflexiva, no solo para comunicar y compartir con otros, sino la documentación pedagógica, como la han planteado distintos especialistas, es una documentación que se construye junto con los estudiantes, no es un relato que hace un profesor de una clase que tuvo, sino es una documentación construida conjuntamente donde se toman decisiones entre docentes y estudiantes acerca de qué vamos a compartir y comunicar, cómo lo vamos a hacer, qué de todo lo que estamos haciendo tiene sentido que sea documentado para después, por supuesto, seguir reflexionando. Entonces, junto con estas primeras ideas de cómo pensamos o en qué pensamos en la formación docente, también pensamos en cómo desarrollar habilidades metacognitivas en estos futuros docentes, en el sentido de aprender a aprender. Primero porque los problemas y las decisiones y las situaciones que enfrentamos a diario no tienen hoy una única respuesta, tienen muchas. Y la metacognición es esa capacidad que nosotros tenemos de saber lo que sabemos, lo que no sabemos, de planificar una estrategia, de ser conscientes de nuestras fortalezas y debilidades, de darnos cuenta si tenemos que, por ejemplo, volver a hacer una tarea o no, sin esperar que venga un adulto, profesor, y nos diga, usted tiene que volver a hacer la tarea, usted tiene que volver a planificar su clase, sino cómo aprender a aprender de manera autónoma, es decir, este desarrollo de habilidades metacognitivas nos debería llevar al desarrollo de un profesional autónomo, de un estudiante autónomo, y estas habilidades, por supuesto, no son particulares en la formación docente. Estas habilidades son para desarrollar con los niños desde que están en el nivel inicial y continuarlo a lo largo de toda la escolaridad y, por supuesto, también en la formación docente. Les decía que una de las características que más hemos pensado en cómo incluirla en la formación docente, les decía hace un ratito, que es la flexibilidad, ¿no? Que fíjense que la flexibilidad entendida como esta capacidad
de ir cambiando de opinión, de propuesta, de idea, a medida que vamos recibiendo datos adicionales, ¿no? Entonces uno planifica una clase, pero en la medida que va recibiendo algunos datos, que puede ser la respuesta o la no respuesta de los estudiantes, como tener esa rápida capacidad de cambiar, abordar un problema de distintos puntos de vista, formular preguntas potentes que entonces nos lleven a pensar otra vez distintas alternativas, explicar lo que estamos haciendo, por ejemplo, en términos de analogías, y después les voy a mostrar alguna propuesta de formación que tiene que ver con trabajar con distintas metáforas o analogías o recurriendo a experiencias anteriores. Y por otro lado tenemos todo el campo de los saberes, ¿no? De todos los saberes disciplinares y experienciales que distintos autores, distintos marcos teóricos nos han mostrado. Por un lado es cuando nosotros profundizamos en las prácticas, una de las cosas que intentamos identificar son esos conocimientos prácticos que tienen los docentes y que en los aportes de Elbas, de Connelly y Clandinin hemos encontrado fuentes bien interesantes para entender que los docentes producen conocimiento y producen conocimientos muy importantes a partir de sus propias experiencias. Entonces nosotros tenemos que pensar cómo hacemos dialogar, cómo hacemos conversar esos marcos teóricos con esos conocimientos producidos por los docentes fruto de sus experiencias. Y esa riqueza de hacer dialogar estos marcos teóricos con experiencias y conexiones nos permiten profundizar y entender mejor las situaciones de enseñanza. También Edith Litwin, nuestra querida Edith Litwin, nos ha mostrado cómo es compleja la construcción del saber práctico, pero que justamente es dotar de sentido teórico, ¿no?, a esas experiencias. Esta vieja, en todo caso, discusión de relación entre teoría y práctica, ¿no?, puesta hoy en conversación en lo que nosotros producimos, fruto de nuestra experiencia cuando damos clase, en conversación con distintos autores. Y en ese sentido, digo, la práctica reflexiva tiene como un objetivo principal poner en diálogo estos saberes. Y entendemos que la manera de poner en diálogo es justamente a través de desplegar estrategias que tienen que ver con la práctica reflexiva. Entonces, esta práctica reflexiva la entendemos como una práctica sistemática, no esporádica, sino como una práctica que sostenemos desde que un estudiante ingresa a un primer año de un profesorado y lo sostenemos sistemáticamente a lo largo de toda su formación, porque la intencionalidad es que este estudiante que adopta este modo de práctica reflexiva sistemática continúe haciendo esta práctica en el momento en que ingrese al campo de trabajo y que mantenga este hábitus de práctica reflexiva con la idea de desarrollar un profesional más autónomo. Entonces entendemos que cuando una práctica se convierte en habitual y sistemática, es mucho más probable que alguien la pueda sostener en el tiempo, aunque no tenga a alguien que se lo esté pidiendo o solicitando o indicando. Entonces, también miramos la práctica reflexiva como posibilidad de reconstrucción de la experiencia. Entonces, ¿qué es lo que reconstruimos? Bueno, situaciones donde se produce la acción, o sea, en estos momentos, por ejemplo, nosotros haríamos una reconstrucción de la enseñanza considerando que la estamos haciendo a distancia, que no tenemos a los estudiantes al lado, ¿no? Y entonces estaríamos haciendo una reproducción en términos de, por ejemplo, lo que significa enseñar sin tener a los estudiantes al lado,
enseñar en lugares donde no hay conectividad, enseñar en lugares donde la mediación del aprendizaje la estamos haciendo a través de las familias y no en forma directa, por ejemplo, con los niños pequeños. Entonces, la práctica reflexiva nos permitiría, desde un lugar, reconstruir las situaciones donde se está produciendo esa enseñanza. También nos permitiría reconstruir los supuestos acerca de la enseñanza aceptados como básicos. Y otra vez aquí un ejemplo de lo que está sucediendo ahora, donde nosotros podríamos pensar como un supuesto que enseñar era transmitir, no solo, pero era transmitir cierta parte de la cultura de una generación a otra, digo, para no empezar de cero siempre, pero hoy estaríamos pensando si la transmisión, este supuesto de transmisión, es el mejor modelo para adoptar cuando, por ejemplo, hacemos un Zoom como este, ¿no? Cómo revisar esos supuestos. Y obviamente la reconstrucción de nosotros mismos en cuanto a nuestro rol profesional como profesor, o sea, qué significa reconstruir. Fue una de las palabras que más hemos oído. Nos estamos reinventando como docentes, ¿no? en este periodo. Nos estamos reconstruyendo a partir de poder reflexionar. También traer en este diálogo con los autores, vieron en su precioso texto Desarrollar la práctica reflexiva, Perrenú propone o identifica lo que él llama algunos motores de la reflexión, ¿no? Lo que provoca, qué es lo que provoca la reflexión. Y a mí me parece un excelente ejercicio. Por ejemplo, hoy nosotros lo venimos haciendo con nuestros estudiantes en el profesorado. ¿Cuáles serían hoy motores de reflexión, ¿no? ¿Qué tipo de motores? Bueno, acá Perrenú plantea un problema o crisis que hay que abordar. Obviamente la pandemia se nos constituyó en esa crisis. Decisiones que hay que tomar. Bueno, ¿qué enseñamos de manera virtual y qué enseñamos de manera sincrónica y qué asincrónica? ¿Qué hacemos con las prácticas de enseñanza? O sea, ¿qué decisiones tomamos? El motor de autoevaluarnos, pensar cómo estamos haciendo las cosas, la justificación, por ejemplo, frente a las familias que hoy están adentro de nuestros Zooms, ¿no? Sobre todo con los niños más pequeños. Bueno, cómo explicamos qué estamos haciendo. La reorganización de nuestras categorías mentales. Bueno, sabemos que para abordar este nuevo modo de enseñar, hemos tenido que revisar algunas categorías mentales nuestras, ¿no? Algunos maestros nos decían, bueno, yo no puedo enseñar si no tengo a los estudiantes al lado. Bueno, hubo que revisar esa categoría, no los tenemos al lado, entonces ¿qué hacemos? ¿Dejamos de enseñar? Bueno, el deseo de comprender qué es lo que está sucediendo, el trabajo en equipo, la rendición de cuentas de lo que estamos haciendo, como algunos de los motores que en estos momentos están impulsando esta práctica reflexiva. Y por otro lado también tenemos el concepto de pericia, ¿no? Que si bien no es un concepto que viene del campo de la educación, nos parece importante traerlo para que nos ayude a ampliar la mirada sobre lo que nosotros reflexionamos, entendiendo que la pericia se adquiere a través de la experiencia, que implica no solamente atravesar una experiencia, sino hacer explícito un conocimiento que está tácito, ¿no? Es decir, nosotros actuamos cuando enseñamos y muchas veces lo hacemos sin pensar qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, sobre todo frente a situaciones inéditas. Entonces, la práctica reflexiva nos va a invitar a algo así como poner sobre la mesa nuestros pensamientos, nuestras decisiones, entender, bueno, qué, por qué resolvimos lo que resolvimos. En este periodo, digamos, un fenómeno identificado inicialmente fue
que los docentes en las primeras semanas de aislamiento llenaron de tareas a los estudiantes, ¿no? Y uno podría decir, bueno, a ver, hagamos explícito el sentido, ¿no? ¿Por qué sucedió esto? Bueno, entonces cuando uno empieza a pensar, a desarrollar esta reflexión, uno podría, por ejemplo, sostener que lo primero que intentamos es reproducir la escuela presencial en una escuela virtual, con esta idea de sostener la escolaridad. No lo hicimos pensando, sino que uno diría casi en piloto automático, salimos al día siguiente y empezamos a llenar de tareas. Bueno, podríamos decir intentar llenar un vacío que la escuela presencial dejó. Es decir, empezamos a intentar hacer explícito esas acciones que nosotros desarrollamos, por ejemplo, en esta situación. Y obviamente la pericia también se adquiere hablando con otros, intercambiando con otros, compartiendo con otros experiencias de aprendizaje, experiencias exitosas, experiencias que no fueron exitosas. Entonces, cuando pensamos en todo eso, hoy estamos pensando en el uso de dispositivos, muchos de ellos que ya los venimos usando, porque a veces nos preguntamos, bueno, ¿debiéramos cambiar todo, dejar de hacer todo lo que hacíamos y hacer solo cosas diferentes? Y la verdad es que no. Nosotros cuando pensamos en un ejercicio que hoy podríamos hacer, que es, por ejemplo, ¿qué prácticas de las que tuvimos que dejar de hacer cuando empezó la pandemia quisiéramos recuperarlas al momento de que volvamos a alguna suerte de presencialidad? ¿Qué prácticas de las que aprendimos durante la pandemia quisiéramos llevar a ese nuevo momento? ¿Qué prácticas nuevas quisiéramos crear? Y también qué prácticas quisiéramos soltar. ¿Qué no quisiéramos seguir haciendo de lo que hacíamos antes de la pandemia? ¿Qué quisiéramos dejar de hacer de lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Y entonces nos vamos a encontrar que muchas de las prácticas las vamos a querer sostener, probablemente con modificaciones. No todas vamos a decir nunca más, y no todas vamos a decir solo las cosas nuevas. Y en este sentido es que los invito a compartir estos dispositivos de formación docente, pero en este doble registro. Nosotros vamos a volver en el momento que podamos a seguramente una situación mixta, híbrida, ¿no? Donde vamos a tener algo presencial y algo virtual, pero más allá de la situación, digamos, de la pandemia. Uno diría, imaginemos un escenario donde estamos todos vacunados y no hay más pandemia. Uno diría, ¿no hay cosas que yo seguiría haciendo de manera virtual, asincrónica? Porque la pregunta sería, ¿tiene valor seguir haciendo algunas cosas como las hacíamos antes? Entonces, en ese sentido es que la invitación a revisar todos estos dispositivos que están acá a modo de ejemplo, podamos pensar qué parte de estos dispositivos requieren sí o sí la presencialidad, estar físicamente con los estudiantes, y qué parte de estos dispositivos pueden ser virtuales. Y obviamente dentro de la virtualidad pensar cuáles pueden ser sincrónicos y cuáles pueden ser asincrónicos. Y entonces a lo mejor, por ejemplo, descubrimos que no hace falta venir al instituto todos los días. Digo como hipótesis, no estoy diciendo que tiene que ser así. Que a lo mejor vale la pena que los estudiantes vengan a la clase después de haber visto un video nuestro donde explicamos algo y que usemos la presencialidad para un debate profundo, para trabajo en pequeños grupos, para construir consensos acerca de criterios para observar una clase. Es decir, a mí me parece que más allá de pensar en más dispositivos o en crear nuevos dispositivos, me parece que hay que revisar los que tenemos y pensar en
en este doble registro entre lo virtual y lo presencial, y entre lo sincrónico y lo asincrónico. Y a partir de allí, por supuesto, empezar a pensar cuáles de estas propuestas y cómo se insertan en una institución. Ahí vienen cuestiones de organización, de tiempo, de espacios, ¿no? Que me parece que es un desafío bien interesante que tenemos por delante hoy. Entonces, yo quiero tomar a modo de ejemplo la observación para mostrar algunos cambios que podemos sostener hoy o pensar de manera diferente, y por supuesto para que les quede la invitación a hacer este mismo ejercicio con los otros dispositivos. Nosotros cuando hablamos de la observación, sabemos que la observación siempre supone una mirada selectiva, porque es imposible mirar todo, aunque hubiera 20 observadores, si uno quisiera sumar la mirada de los 20 observadores, tampoco llegaríamos a la totalidad de lo que sucede en una clase. Entonces siempre tenemos una mirada selectiva, tenemos una intencionalidad, o sea, ¿para qué vamos a observar? ¿Qué nos mueve a observar? ¿Qué queremos observar? La observación supone también cierto grado de sistematicidad, ¿no? de aprender una especie, si quieren, de rutina de lo que implica la observación. Por supuesto que supone una mirada situacional, o sea, no es lo mismo mirar una clase hoy virtual que mirar una clase, observar una clase presencial. No es lo mismo observar una clase a través de un Zoom como este que observar una clase donde trabajan en pequeños grupos. No es lo mismo una clase donde el docente expone que una clase donde hay un debate entre los estudiantes. Y obviamente la observación también supone una focalización, ¿no? O elegir algunos focos o identificar algunos focos particulares en los cuales yo me quiero detener. Ese es como el primer fenómeno. El segundo es la construcción de la mirada. Y en eso algunas, como si quieren, semáforos amarillos, algunas alertas, ¿no? A veces las situaciones de observación son tan familiares que ya no se interrogan. ¿Vieron cuando uno ya da por obvio, ¿no? Que la clase empieza con el docente explicando? Bueno, la pregunta ¿es obvio? Es obvio porque es conocido, porque es lo más familiar, pero en realidad la pregunta sería ¿por qué la clase tendría que empezar con un docente explicando, ¿no? Como un ejemplo de poner en cuestión para construir otras miradas, ¿no? Usamos muchas veces este concepto que Graciela Frigerio nos alcanza de manera tan interesante, que es mirar como si uno fuera un extranjero, ¿no? Y es bien interesante porque la mirada de extranjero permite ver cosas que el ciudadano común, digamos, no ve, ¿no? Como cuando uno va de turista a algún otro lugar. Y también que, digamos, la idea de cómo hacemos para desnaturalizar la mirada nuestra, y eso nos lleva a revisar nuestra autobiografía escolar y digamos, de alguna manera de construir esos recorridos que nosotros tenemos de nuestra propia historia escolar para mirarla desde otra perspectiva. Y les doy un ejemplo muy, muy chiquitito, pero yo volví hace unos años a mi escuela primaria, de la cual yo en mi biografía escolar, cuando hice mi maestría, uno de nuestros trabajos, en realidad el trabajo de la especialización, fue una memoria escolar, que es una especie de autobiografía, y en mi descripción yo había descrito el patio de mi escuela primaria como un patio enorme, donde yo siempre me sentía perdida en ese patio. Y entonces me interesó, y en realidad llevé a uno de mis nietos porque quería mostrarle en mi escuela primaria, y cuando entré no podía creer el tamaño del patio.
¿no? Para mí era un patio tan pequeño cuando lo estaba mirando en ese momento. Entonces la pregunta era, ¿mentí cuando escribí en mi memoria? ¿Por qué ese patio era grande en mi descripción cuando en realidad no lo es? Y la verdad que la discusión no es si es verdad o no es verdad. Cuando yo lo reconstruí con lo que uno evoca a través de su memoria y seguramente asociado a ese sentimiento de encontrarme perdida en ese patio tan enorme. Obviamente cuando voy a visitar la escuela hago ese ejercicio de tratar de entender por qué para mí era tan grande el patio, ¿no? Qué sentimientos me provocaba estar en ese patio. Entonces uno hace este ejercicio de desentrañar de alguna manera esa biografía escolar, esos modelos docentes que uno tuvo a lo largo de su escolaridad. Y en ese ejercicio de observación, en esa propuesta, digamos, de observación, hoy tenemos el aporte de toda la línea, el enfoque de hacer visible el aprendizaje a través del uso de lo que se llaman rutinas de pensamiento. Y entonces yo comparo, hay muchas rutinas y las rutinas tienen distintos objetivos, ¿no? Que tienen que ver con desarrollar algunas habilidades de pensamiento, pero yo comparto aquí una que justamente tiene que ver con la observación, que también me parece que acercar algunas de las rutinas de pensamiento, sobre todo al inicio de la formación, nos ayuda en este futuro desarrollo de la práctica reflexiva. Esta rutina, como ustedes ven aquí, tiene 3 pasos. La primera es ¿qué ves? ¿No? Y la pregunta puede ser ¿qué ves cuando entras a una clase? ¿O qué ves en una fotografía de alumnos sentados en un aula? ¿Qué te parece que está ocurriendo? ¿Y qué te hace decir eso? Fíjense que con una rutina, digo, bastante simple en sus 3 pasos, pero con una complejidad en tanto intenta bucear en aspectos, sobre todo con la segunda y la tercera, ¿no? Porque la primera es intentar que describa lo que ve, no que interprete. Bueno, veo un docente parado en el frente, con 25 alumnos sentados uno detrás de otro, con una lapicera en la mano. Eso es lo que veo. Después digo, ¿qué te parece que está ocurriendo? Bueno, me parece que están aprendiendo. Bueno, ¿qué te hace decir eso? ¿Qué pistas tendrías para identificar que esos estudiantes están aprendiendo? Bueno, como ejemplo, estas rutinas de pensamiento son, uno diría, como primeros ejercicios que me pueden llevar a abordar la práctica reflexiva. Y entonces ahora quiero mostrarles, dentro de lo que es el campo de la observación, algunas propuestas que tienen que ver con cómo hoy estamos atravesando las situaciones de observación. Y en ese sentido, proponer algunos ejercicios para analizar en el campo de la observación clases que en algunos casos pueden haber sido clases presenciales, quiere decir, yo observo una clase a través de un Zoom, pero también hoy tenemos la posibilidad de observar una cantidad de clases que fueron filmadas, ¿no? Que están videadas, el Zoom permite eso, y muchos otros dispositivos, y entonces también aportar nuevas estrategias para trabajar mirando clases observadas, ¿no? Digo, observar clases que uno en este caso pudo haber visto filmadas. Entonces, compartirles algunos ejemplos. Este es ver el video sin el audio. Ver un pedacito de una clase sin el audio. Y entonces pedirle a los estudiantes que relaten lo que ven. Donde por supuesto uno hipotetiza porque no está escuchando qué es lo que está sucediendo. Y después de trabajar con todas esas hipótesis, ver el video con el audio, ¿no? Y contrastar entre lo que hipotetizamos y supusimos que estaba ocurriendo y lo que ocurrió. Y este es un ejercicio bien interesante para hacer hoy, donde no necesariamente los estudiantes
pueden ir a visitar una clase real, sino a través de, bueno, de la tecnología. El segundo ejemplo, que es trabajar con un protocolo también, algo así como les mostraba recién la rutina de pensamiento, que es poder trabajar en este caso con quien dio la clase, ¿no? Con estas preguntas. ¿Qué te hizo decir? Preguntarle al docente de la clase, ¿no? ¿Qué lo hizo decidir lo que ustedes quieran? Desde llevar adelante la clase de este modo, desde usar el Zoom de este otro modo, por qué los dividió en grupos, por qué la división de grupos fue aleatoria, siguiendo las pautas del Zoom, o por qué preparó antes una división en grupos. Bueno, ¿en qué estabas pensando en el momento en el que uno identifica algún momento particular de la clase? ¿Cómo eso se corresponde con lo que esperabas que sucediera o no? ¿Qué otras opciones hubieras tenido si no? Este protocolo, obviamente, lo puedo usar en la clase real, presencial, físicamente, pero también es un protocolo que hoy la puedo revisar con, por ejemplo, yo en el profesorado, en la materia de observación, nuestros estudiantes están haciendo prácticas simuladas a través del Zoom, que obviamente no tenemos otra opción, pero hacen sus prácticas simuladas. Entonces usamos estos dispositivos para analizar cómo ellos resolvieron esa práctica simulada con sus pares, en este caso a través del Zoom. El tercer ejemplo es buscar en el video ejemplos de categorías definidas antes de la clase. Por ejemplo, a mí me interesa observar tipos de pregunta y habilidades de pensamiento puestas en juego con las preguntas que usan los docentes en clase. Entonces, lo que hago es mirar el video de la clase buscando ejemplos, en este caso ese sería el ejemplo de preguntas y habilidades, para poder analizar qué tipo de preguntas usó el docente, qué tipo de habilidades de pensamiento se ponen en juego con las preguntas que el docente formuló en clase, qué tipo de respuestas encontró en los estudiantes, como otra manera de utilizar hoy las clases filmadas. Y la última, son solo 4 ejemplos, por supuesto hay muchísimos más, pero digo, para poder empezar a pensar cómo la observación funciona hoy con otras características, ¿no? Por ejemplo, solicitarle a los docentes que pongan en pausa el video en un momento que ellos consideran fundamental. Por ejemplo, esto puede ser con un video que yo estoy viendo de otro docente, o podría ser un video de una práctica mía. Para el caso sería lo mismo. Entonces yo miro el video y le digo a mis estudiantes que cada uno pause el video en un momento que consideran que es un momento fundamental de la clase. Y entonces compartimos, cada estudiante dice, bueno, yo paré el video en el momento que el docente hace tal cosa. Otro va a decir, yo paré el video en el momento que el docente no consideró una respuesta de un estudiante, ¿no? Bueno, yo aquí un ejemplo que a nosotros en la cátedra nos gusta utilizar mucho es que pedirle a los estudiantes que identifiquen y que paren el video cuando lo identifican en una oportunidad perdida en la clase, ¿no? ¿Qué puede ser una oportunidad perdida? Bueno, por ejemplo, alumnos que dijeron algo importante que el docente no consideró. Oportunidad perdida, una alumna hizo una intervención que le hubiera permitido al docente abrir la temática y no sucedió, ¿no? Ahora, es un ejemplo nada más y por supuesto ustedes pueden definir un montón de otras situaciones donde pedirle, o sea, que la consigna sea pedirle pausar el video en algún momento. Por ejemplo, uno podría decir cuando ustedes identifican que el docente se sintió incómodo en la clase, cuando el docente se sintió al revés, muy cómodo, cuando el docente favoreció la interacción entre los participantes, cuando el docente favoreció comprensiones más profundas del tema. Bueno, digo, es innumerable
la cantidad de cuestiones que podemos trabajar con esto. Obviamente también, siempre que hacemos estos ejercicios, después de estos ejercicios, propuestas de reflexiones, ¿no? En este caso, por ejemplo, una pregunta de alguien que observó su propia clase. Bueno, ¿cómo te sentiste al ver tu propia clase? Y con algunas preguntas siempre a modo de ejemplo. ¿Descubriste aspectos que no habías registrado durante la clase? O sea, ahora mirando tu clase, te diste cuenta de algunas cosas que no te habías dado cuenta mientras dabas tu clase. ¿Pensás que algo de tu forma de enseñar, por ejemplo, puede cambiar después de haberte visto en el video? ¿Vieron que pasa eso, no? Uno da una clase, después se mira en el video y dice, eso dije, eso hice, ¿por qué no me di cuenta de esto? ¿Por qué empecé por aquí y no por allá? ¿No? Lo mismo alguna pregunta, por ejemplo, si recordás algún ejemplo de retroalimentación que recibiste de tu profesor de práctica, de tu director, que te ayudó a mejorar, a profundizar más reflexivamente. Bueno, son otra vez ejemplos de reflexiones que son muy importantes acompañar, en este caso, a los ejemplos del uso de dispositivos. Y aquí algunos ejemplos de temas de observación, tal vez no tan tradicionales, que obviamente son ejemplos y ustedes pueden agregar más, pero por ejemplo, observar un aspecto bien puntual, el tiempo de espera entre cuando un docente formula una pregunta y el tiempo que le da a los estudiantes para responder. Y es algo bien puntual, pero es algo del cual tenemos muchísimo para aprender. Bueno, ¿por qué les hace una pregunta y al segundo ya está pidiendo respuesta? ¿Por qué elige algunas respuestas de algunos estudiantes y no otras, ¿no? ¿Por qué, no? El tiempo, la variable tiempo. Y uno podría trabajar solo la observación desde la perspectiva del uso del tiempo. Ahora que estamos con otros tiempos en la virtualidad, también es un ejercicio estupendo. Bueno, tengo 1 hora de Zoom. ¿Cómo es esta distribución de la hora de Zoom? ¿Por qué usé 45 minutos en explicar, en exponer? Bueno, segundo eje, tipos de tarea. ¿Qué tipo de tarea el docente le está planteando a los estudiantes? Tareas que tienen que ver con bajo nivel de habilidades cognitivas, con alto nivel de habilidades cognitivas, tareas de evocación de información, tareas donde el estudiante tiene opciones, tareas únicas, iguales para todos, etc. La calidad y los resultados de actividades en pequeños grupos, la manera en que el docente, por ejemplo, favorece el establecimiento de relaciones entre temas, entre conceptos al interior de una clase. Fíjense que son puntos bien focalizados, pero que permitirían mirar otros aspectos de la clase, no simplemente, bueno, los vínculos, el uso del pizarrón, el uso de actividades grupales, sino ir buscando otros elementos que nos permitan entrar desde otra perspectiva en la profundidad de lo que queremos observar en la clase. Lo último que quiero compartir, y lo voy a dejar abierto como ejercicio que tiene que ver más con la enseñanza y con el diseño de la clase, y digo como ejercicio porque también esto tiene que ver con lo que les decía al principio de formar a los docentes para distintos escenarios, y entonces cómo enseñar a diseñar experiencias de clase con lógicas no tradicionales. ¿Qué sería una lógica tradicional? Bueno, empezar una clase con una exposición y seguirla con un ejercicio de aplicación, ¿no? Entonces, cambiar las lógicas tradicionales de la clase, y les dejo cómo sería un ejercicio para hacer esto, con una propuesta de diseñar clases a partir de elegir algunas metáforas, ¿no? Entonces, por ejemplo, diseñar una clase con la metáfora de dar clase con la boca cerrada,
diseñar una clase con esta manera de llamarla: el alumno propone y el maestro cómo dispone. Diseñar una clase como escenario, diseñar la clase sin aula, diseñar una clase cuya metáfora es navegar mar adentro, que obviamente tiene que ver con la profundidad. La clase anfibia, la clase puente. Y así podríamos hacer un listado de metáforas que después, si nos queda tiempo, puedo compartir un ejemplo de metáfora que nosotros estamos usando, que es la clase como montaje, tomando la metáfora del cine, que bueno, que después, si nos da el tiempo, se las comparto. Yo con esto dejaría aquí la presentación para que de verdad podamos dialogar, que me parece mucho más interesante que seguir sumando a la exposición. Así que con todo gusto devuelvo el poder de la palabra a quien coordina ahora este espacio y con todo gusto abrimos al diálogo. Bien, Rebeca, tenemos algunas preguntas que surgieron del chat de YouTube y también del Zoom. Son varias que fuimos registrando, así que voy a leer algunas de las que han compartido. ¿Qué saberes son fundamentales para tener una mirada más amplia y reflexiva de la práctica docente? Bueno, en principio, nosotros para tener una mirada más amplia, hacemos, digamos, varias cosas. Por un lado, trabajar o reconocer, recuperar distintos marcos teóricos que nos permiten entender a qué llamamos una práctica reflexiva, y la mirada, digamos, o la apertura de distintos marcos teóricos, lo que nos permite justamente es entender que la práctica reflexiva no la resolvemos solo con tener buenos instrumentos o buenas técnicas o dispositivos, sino con entender qué vamos a hacer con eso. Y para mí, ampliar la práctica reflexiva, por ejemplo, implica poder mirar una clase desde distintas perspectivas, o sea, no solamente mirar distintos aspectos de la clase, ¿no? Sino mirar la clase, por ejemplo, ¿cómo miraría esta clase alguien que viene del enfoque de la enseñanza para la comprensión? ¿Cómo miraría la clase alguien que viene del enfoque de hacer visible el aprendizaje? ¿Cómo miraría la clase alguien que viene del campo del desarrollo emocional? ¿Cómo miraría la clase un conductista, ¿no? o el enfoque conductista? O sea, para mí hay una línea que tiene que ver con lo que se llama mirar desde distintas perspectivas. Ahora, eso no es solo para observar la clase. Eso es también, por ejemplo, para aprender historia de la educación, para aprender filosofía de la educación, ¿se entiende? O sea, hay una manera de enfocar la formación docente que es enseñar a mirar desde distintas perspectivas. Esa es una primera. Una segunda es, en las distintas teorías sobre la práctica reflexiva, hay distintos autores que nos muestran cómo hay distintos niveles de profundidad en la práctica reflexiva. Entonces, por ejemplo, autores que identifican el primer nivel como un nivel superficial, descriptivo, pero que forma parte de la práctica reflexiva. Después un segundo nivel, supónganse, de análisis de variables, un tercer nivel de análisis crítico. Bueno, hay distintas categorías tomadas por distintos autores. Entonces, por ejemplo, para mí, ampliar la práctica reflexiva es
enseñarlo a los estudiantes a reflexionar en distintos niveles de profundidad. Empezar por un nivel descriptivo, después ir a un nivel más analítico, después ir a un nivel crítico, para entender que justamente hay distintos niveles de profundidad en la manera, digamos, en la práctica reflexiva. Bueno, y así podría seguir ampliando. Entonces yo lo que estoy haciendo ahí es también utilizando para ampliar la práctica reflexiva, me estoy valiendo también del desarrollo de habilidades de pensamiento. Y ahí ustedes saben que hoy ahí tenemos listados enormes de habilidades de pensamiento de distintos autores. A mí particularmente me gusta muchísimo usar básicamente 3 listados que confluyen en una misma manera de mirar. Mirar el listado de Ron Richards, que es quien escribe sobre hacer visible el aprendizaje. Mirar el listado que propone Robert Swark con su enfoque de aprendizaje basado en el pensamiento, y mirar el enfoque de enseñanza para la comprensión, digamos, porque todos ellos trabajan con un conjunto de habilidades de pensamiento que tienen que ver con desarrollar una práctica reflexiva, no solo en la formación docente, sino desarrollar práctica reflexiva en nuestros estudiantes, digamos, en los niños, en los adolescentes. Entonces, para mí todo eso amplía la mirada sobre la práctica reflexiva. Bien, y en relación a los distintos niveles en la formación docente para trabajar justamente la práctica reflexiva, ¿usted sugiere algunos instrumentos para trabajar específicamente cada uno de esos niveles? Hablando de niveles de profundidad, le pregunto, ¿usted sugiere algunos instrumentos en particular para profundizar en esos niveles? Bueno, yo les mostré rutinas de pensamiento. Las rutinas de pensamiento son instrumentos a mi gusto fantásticos para trabajar los distintos niveles de pensamiento, y en realidad el uso de todos los dispositivos, porque por ejemplo, si yo tomo la autobiografía como un dispositivo, puedo, y de hecho nosotros lo hacemos, por ejemplo, buscar en autobiografías distintos niveles de reflexión. Entonces nosotros podemos ver cuando alguien escribió su autobiografía, que hay momentos, partes de su autobiografía que son descriptivas. Cuando yo cuento en mi autobiografía, describo el patio de mi escuela, lo hago de manera descriptiva. Pero después, por ejemplo, cuando hago un relato acerca de cómo me sentía yo en la clase, en el grado, cuando la maestra me decía, por ejemplo, que no sea tan tímida y que hable, ¿no? Y entonces empiezo con descripción de cómo me sentía, pero después empiezo a tratar de indagar qué prácticas eran comunes en ese periodo, ¿no? ¿Qué prácticas en el sentido, qué enfoque de enseñanza había en esa época? Y entonces si ese modo de la maestra, supónganse, de presionarme para que hable, ¿no? Entonces empiezo a analizar eso y busco algunos autores que me ayuden a entender, por ejemplo, cómo en esa época el modelo conductista estaba en auge, y entonces, ¿no? Y entonces ese sería un ejemplo que yo encuentro, ¿no? de un nivel más profundo. Después, por supuesto, en algún momento de la biografía uno hace un análisis crítico de ese modelo de formación y cómo impactó en mí y por qué. Entonces, en el ejercicio de la autobiografía, y lo hago no con mi autobiografía, nosotros, por ejemplo, en la formación de nuestros docentes, en los profesorados en los que yo trabajo, tomamos biografías de otros estudiantes, por supuesto sin nombre, y el primer ejercicio que hacemos es compartir un pedazo de autobiografía, digamos, para que ellos indaguen ahí, busquen ejemplos de distintos niveles de reflexión.
porque la idea es que primero tienen que ver algunos ejemplos para entender después cómo bucear en su propia, por ejemplo, autobiografía y mostrar distintos niveles de reflexión en su propia autobiografía. Lo mismo digo haciéndolo con las observaciones, con diarios de formación, con bitácoras, digamos, el mecanismo sería el mismo usado en distintos dispositivos de formación. Bien, bien. Otra pregunta que surgió del chat de la sala. ¿Podría comentar alguna anécdota o experiencia que vivió al inicio de esta pandemia y que la llevó a la reflexión y cambio en relación a la práctica docente? Bueno, sí, muchas. Fue vieron como un laboratorio de aprendizaje 24/7, ¿no? Una que fue la primera, porque temporalmente sucedió así, yo había empezado a dictar una materia en la maestría de educación en la universidad y tuve 2 clases presenciales y la tercera ya fue virtual. Y entonces armamos con Graciela Capelletti, con quien yo trabajo y dictamos juntas la materia, armamos un Zoom con todos nuestros estudiantes de maestría por primera vez y cuando nos estábamos despidiendo les dijimos, bueno, tal vez en 2 o 3 semanas volvemos a hacer un Zoom, porque nos parecía que, primero porque no teníamos dimensión del tiempo que esto iba a durar, y segundo dijimos, bueno, no, el Zoom es para, bueno, cuando tengamos algo que comunicar, que nos parezca importante, qué sé yo, y mientras les decíamos eso para despedirnos, los estudiantes empezaron a escribir en el chat Zoom, 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 y era una catarata de pedidos de que sigamos haciendo Zoom. Entonces, por supuesto, nos despedimos y nos quedamos con Graciela conversando, tratando de entender por qué la necesidad de pedir Zoom, ¿no? ¿Por qué el Zoom? Si de verdad había otras maneras de darles la clase, y entendimos que el Zoom en ese momento inicialmente ocupaba ese espacio de juntarnos, ese espacio de alguna manera de contención, y estoy hablando de adultos, no estoy hablando de niños, ¿no? Digamos, la necesidad de juntémonos, conversemos un rato. También después, digamos, abrimos una conversación con los estudiantes acerca de por qué el pedido del Zoom, y nos decían también que era como tener un espacio propio después de todo el día, haber estado trabajando, ocupándose de la casa, de los hijos, de la familia, de sus propios trabajos, y casi era, nosotros casi metafóricamente dijimos, bueno, era como vieron entrar a un spa, ¿no? Donde por 1 hora solo se ocupaban de sí mismos, que era en este caso de ser estudiantes, de no asumir una responsabilidad de estar al frente de, y entonces entendimos que el Zoom se hacía necesario, y obviamente a nosotros nos quedaba la tarea de pensar cómo íbamos a usar ese espacio, y por supuesto que todos los miércoles tuvimos 1 hora y media de Zoom mientras duró la materia durante todo el cuatrimestre, que obviamente nos obligó a pensar el sentido de cada Zoom, que no era para dar clase, aunque por supuesto podremos tomar un pedacito para explicar algo que no se había entendido, pero que de ninguna manera pensábamos que el Zoom tenía que ser para dar una clase expositiva. Ese fue, digamos, el primer cambio importante. Y el segundo, les diría, más personal, que tuvo que ver con la organización de los tiempos. Durante el primer mes yo no distinguía sábado de lunes, 8 de la mañana, de 12 de la noche, y no podía, digamos, estaba como con una disponibilidad a responder a todos y a todos en cualquier horario, y obviamente en algún momento me agoté y dije, si esto sigue mucho más tiempo, no es esta la manera en que yo puedo responder.
Y entonces ahí vino como un ejercicio, digo, de reflexión personal, de cómo ordenar, de cómo responder, porque a mí me preocupa no responder a la gente, digo, para mí es como, no me deja dormir, pero tampoco podía ser que no durmiera. Entonces empecé como a organizarme yo y a poder responderle a la gente que no se preocupe, que ya le voy a responder, es decir, empezar a organizarme, empezar a establecer algunas rutinas que me permitieran en algún momento desconectarme, porque la cabeza también necesitaba, no solamente el cuerpo. Bueno, para mí fue todo un aprendizaje y también limitar la cantidad de horas de trabajo, porque yo siempre trabajé muchas horas, pero en el virtual más, porque no hay traslados, no hay un tiempo que uno viaja de un lugar a otro, que es un tiempo, uno diría, donde uno no está trabajando, está trasladándose. Aquí no hay traslado, termina un Zoom y empieza otro, y termina un Zoom. Y entonces en un día yo llegué a tener 6 conferencias, una en Perú, una en Buenos Aires, una en Mendoza, y no era manera de abordar, pero entendí que también tenía que ver con que inicialmente yo pensaba que esto era muy transitorio, que en 15 días, que en 20 días, que en un mes se resolvía. Pero cuando empecé a darme cuenta que era para largo, tuve que hacer un ejercicio de reorganizar mi vida y también, por ejemplo, mi vínculo con mis nietos. Yo tengo 6 nietos a los cuales no puedo ver. Y a mí eso realmente me angustiaba muchísimo, entonces tuve que también dedicar un tiempo a pensar cómo iba a conectarme con cada uno de ellos. Y bueno, por ejemplo, tengo uno que tiene 7 años que ya llevo 140 noches contando cuentos. Ya me parece que no me queda más literatura disponible. Y este es el modo en que yo encontré para vincularme con ese que le gustan los cuentos. Hay otros 5 que no le gustan los cuentos. Bueno, con cada uno, eso también para mí fue un aprendizaje en parte doloroso porque no me gusta hacerlo a distancia, pero bueno, fui encontrando como alternativas, ¿no? de seguir vinculado con cada uno de ellos. Esas son como de las primeras experiencias compartidas. Ahí puedo. Otra pregunta en relación a las clases de Zoom y a la observación, ¿no? ¿Qué criterios usted sugiere para observar clases por Zoom? Hay una parte de la observación. Por un lado, a mí me parece que ahora tenemos una diversidad de clases para observar enorme, enorme, que no teníamos esta posibilidad, digo, en la presencialidad, con lo cual en principio tenemos mucho para observar y eso es bueno porque nosotros tenemos que formar a los futuros docentes en parte para trabajar de esta manera y en parte para trabajar de manera presencial. Pero esta modalidad hay que enseñarla, porque no creo que sea una modalidad que vino solo transitoriamente, sino es una modalidad que tiene algunas partes que me parece que estaría buenísimo conservar. Entonces, me parece que observar clases ahora, estaba silenciada y no me dejaba... Bueno, lo que digo que observar clases de este tipo es muy importante en la formación. ¿Qué consideraría? Miren, hay algunas cuestiones de observación que yo mantendría los criterios, que obviamente la respuesta va a ser diferente, pero por ejemplo, observar cómo el docente se vincula y se comunica con los estudiantes, digo, lo hacía en la presencialidad, lo haría ahora.
¿Cómo usa el tiempo del Zoom? Observaría. ¿Qué hace en el Zoom? Es decir, cuáles son lo que el docente hace y qué es lo que le propone a los estudiantes hacer en el Zoom. ¿Cómo organiza la actividad? Obviamente, si además del Zoom este docente trabaja con sus estudiantes en alguna plataforma, no observaría solo la clase de Zoom, sino, por ejemplo, si les propuso un foro, observaría qué sucedió en ese foro, observaría qué tareas les colgó en la plataforma y analizaría las consignas que les dio, el tipo de debate que se dio entre los estudiantes, qué tareas les propone el docente. O sea, no es solo el Zoom, es todo el conjunto de actividades sincrónicas y asincrónicas. Entonces, ¿qué más agregaría a la observación? Bueno, por ejemplo, la distribución que el docente hace entre lo que es sincrónico y asincrónico. Si hay alguna coherencia entre las decisiones que toma para qué va a ser sincrónico y qué asincrónico. ¿Cómo toma? Si pudiera entrevistar al docente, preguntarle cómo tomó la decisión de que esto sea por Zoom, que esto sea un foro y que esto sea una tarea individual y esta sea una tarea grupal. El uso de distintos recursos, porque el Zoom también tiene la posibilidad de hacer una presentación, de escribir en una pizarra, por ejemplo. Si usa la tecnología con distintas aplicaciones, ¿cómo la usa? O sea, puede trabajar con una wiki y la usa bien, porque a veces dice, uso una wiki porque tengo que usar algo, pero en realidad la pregunta es ¿para qué la wiki? ¿No? ¿Qué hace con las producciones de los estudiantes? ¿Las comparte, las socializa, los hace trabajar en grupos? Bueno, para mí todos estos aspectos yo los incluiría en las observaciones, ¿no? Porque tenemos una diversidad, o sea, si ustedes miran 5 clases, por ejemplo, de Zoom, van a encontrar 5 clases diferentes, cómo el docente decidió encarar eso. Entonces me parece que ahí tenemos muchísima diversidad para aprender sobre lo que serían clases virtuales. Y obviamente en algún momento tendremos que observar clases presenciales, ¿está bien? Digo, no nos quedamos solo, por eso las preguntas, bueno, ¿qué hacemos con los estudiantes de residencia en estos momentos? Bueno, yo particularmente tengo estudiantes que están haciendo su práctica virtual y cuando vuelva a la presencialidad van a tener que hacer sus prácticas presenciales, porque no son reemplazables las prácticas presenciales por las virtuales. Las virtuales son importantes, pero van a tener que hacer, y eso les va a retrasar su recibimiento, sí, pero no es una decisión que nosotros hemos tomado, sino este es el contexto en el que estamos viviendo. Así que usemos al máximo todo lo que ahora podemos hacer con la virtualidad y dejemos para la vuelta a la presencialidad la parte que falte complementar en términos de prácticas, ¿no? Bien. Bueno, hay muchas preguntas tanto en el chat acá de la sala como de YouTube en relación justamente a las clases sincrónicas, ¿no? En este vínculo que se genera, cómo mantenerlos activos o generar la actividad de los estudiantes. Y bueno, ¿y qué opinión requiere acerca de el hecho de tener apagadas las cámaras, por ejemplo, ¿no? En esas clases en las que los alumnos por ahí apagan sus cámaras y no se dejan ver, bueno, ¿qué sugerencia o qué opinión le merece eso? Bueno, nosotros primero tenemos que entender, digo, empáticamente lo que le pasa al estudiante, ¿no? Y la verdad que las situaciones son complejas, son inéditas, muchos estudiantes están sufriendo distintas situaciones, digo, algunas vinculadas a la salud, a su situación familiar, digo,
tenemos mucha diversidad de situaciones y lo primero que tenemos que hacer es entender que esto está sucediendo y que el modo en que cada estudiante afronta esta situación es diferente y a muchos estudiantes que uno, por ejemplo, los reconoce como buenos estudiantes y participativos y de repente los ve angustiados o deprimidos, o bueno, y uno dice, bueno, pero este no es el estudiante que conozco. Bueno, esta es la situación, algo así como le pegó a cada uno esta pandemia. La segunda cuestión, además digo de empatizar, es revisar mis propuestas de enseñanza. ¿Cuán desafiantes son mis propuestas de enseñanza para convocar cada vez a mayor cantidad de estudiantes? Si yo los convoco para dar una clase expositiva, probablemente apaguen las cámaras. Digo, de alguna manera diría, algo de razón tienen, y no porque me gusta que estén con las cámaras apagadas, por supuesto, pero digo, hay algo de mis propuestas que no lo está desafiando, que no está despertando interés, que no está... Vieron que Philippe Mérieux dice con mucha claridad que la motivación y el esfuerzo y la autonomía, las tres cosas, no son requisito previo. Es decir, nosotros no podemos pretender que el estudiante llegue a nuestra clase motivado, siendo autónomo y esforzándose. Mérieux dice, y yo acuerdo, nosotros es responsabilidad de los docentes. Obviamente el motor inicial, después por supuesto el estudiante tiene que hacer lo suyo, pero digo, inicialmente soy yo. Entonces digo, no es lo mismo si yo les digo, bueno, buen día, hoy les voy a hablar de la contaminación ambiental. Que si traigo un problema, un caso, para involucrar a los estudiantes no solamente en búsqueda de información sobre la contaminación ambiental, sino tratar de abordar e intervenir en un problema de contaminación ambiental en el instituto. Y entonces, o la basura en el instituto, o lo que fuere, digamos, ¿no? Donde seguramente la convocatoria a un estudiante que sea más protagonista, a un estudiante que tenga opciones, que no sea que yo le presente una única alternativa, seguramente voy a lograr menos cámaras apagadas. Por supuesto que algunas cámaras apagadas, como les decía, tienen que ver con situaciones familiares, personales, donde yo tendré que buscar estrategias más personalizadas, una conversación individual con ese estudiante, pero estoy hablando en general de la concepción de enseñanza. Y me parece que ahí nosotros tenemos bastante para revisar de nuestras propuestas de enseñanza, bastante para aprender de los estudiantes. Digamos, el año pasado se hizo aquí en la ciudad de Buenos Aires, justamente con un grupo de escuelas que está desarrollando el proyecto Utopía a través de la Vicaría de la ciudad de Buenos Aires en escuelas secundarias, hicieron una jornada, entre muchas otras, donde les preguntaban a los adolescentes qué escuela querían, cómo era la escuela que querían. Y si uno escucha las propuestas tan interesantes que los adolescentes proponen acerca de cómo debiera ser la escuela y la enseñanza, la verdad es que uno diría, alcanzaría con escucharlos a ellos, no necesitaríamos leer muchos teóricos o muchos expertos. Tienen muy claro muchas cosas acerca de cómo quieren ser escuchados, cómo quieren participar, cómo quieren tener opciones y no tener todos que hacen exactamente lo mismo. Entonces me parece que hay que escuchar también al otro que está detrás de la cámara apagada, acerca de sus intereses, acerca de sus motivaciones,
y ofrecer propuestas desafiantes. Seguramente vamos a lograr así menos cámaras apagadas. No sé si todas, porque vuelvo a repetir, hay problemas que escapan a lo que uno puede resolver, digamos, en estos momentos. Pero me parece que hay una parte de responsabilidad que es nuestra. Y obviamente otra parte es el contexto, otra parte son los propios estudiantes, pero yo soy responsable de ser la provocadora inicial en todo caso, ¿no? Y entonces preguntarme qué estoy provocando, qué estoy desafiando. Y después en todo caso ver qué pasa a esa provocación mía, qué respuesta tengo, por qué tengo respuesta de algunos sí y de otros no. Bueno, yo encararía por allí, digamos, ¿no? Por eso les decía antes, por ejemplo, el ejercicio de pensar la clase con distintas metáforas es para poder ampliar mi horizonte de ese formato que tengo de clase, ¿no? Que es, empiezo así, sigo así, termino así. Necesito armar escenarios alternativos. Después, por supuesto, veré, bueno, ventajas, desventajas. Con este grupo puedo este escenario, con este no puedo este escenario. Pero me parece un ejercicio que nos abre a nosotros mismos como perspectivas diferentes, ¿no? De pensar las clases de una manera no tan lineal como las que venimos haciendo. Bien, clarísimo, Rebeca. Una duda que quedó también en la sala es si podría profundizar acerca de la propuesta de metáfora. Si podría dar ejemplos de las propuestas. De las propuestas de metáforas. Sí, si quieren, miren, les comparto, vuelvo a compartir pantalla y les voy a compartir la metáfora de la clase como montaje. Entonces, para pensar esta metáfora conversamos con un experto en montaje, ¿está bien? Digo, porque acá las metáforas también, no siempre nosotros solos podemos trabajar con alguna metáfora que se nos ocurra si no somos especialistas en el tema. Entonces recurrimos a tener conversaciones con otras disciplinas. Por ejemplo, cuando enseñamos a trabajar con proyectos, hemos entrevistado a un arquitecto para que nos cuente qué es para un arquitecto proyectar. Entrevistamos a un director de teatro y le preguntamos qué es para él armar un proyecto en términos de artes escénicas, o sea, el diálogo con otras disciplinas nos ayuda a pensar. Entonces, en este caso, el ejercicio lo hicimos con un especialista en montaje que nos explicó qué es lo que él hace, ¿no? Entonces, él lo que nos decía es que él edita la película, él tiene que hacer un orden, ¿no?, de las distintas secuencias de la película para que para que veamos nosotros la película tal cual como quiere el director, fíjense, ¿no? Pero obviamente, nos decía en la conversación, yo podría, digo, hipotéticamente, montar una película con otro sentido, no con la que le quiere dar el lector. Depende dónde ponga los pedazos de película, ¿está bien? Depende dónde corte, depende dónde, qué ponga adelante y qué ponga después, ¿no? Entonces él nos decía eso, ¿no? La manera de colocar los distintos planos puede cambiar totalmente el sentido y por lo tanto el mensaje de la película, ¿no? Entonces él dice que en realidad la película se construye en el montaje, donde por ejemplo suprimo lo que no me gusta, añado, corto, ¿no? Y él dice, no es una acción técnica, corto acá en la escena 2 y en la 4, corto para encontrarle sentido a la película, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno pensara, si yo filmo una clase mía para mandarle a los estudiantes, cuando miro la clase podría hacer este ejercicio de montaje y sacarle un pedazo que me parece que no tiene sentido, darme cuenta que si le cambio el orden
a esa clase expositiva para el estudiante va a ser más atractivo, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, él dice que el montaje, de alguna manera, es invisible. Nosotros no vemos lo que hace el montajista, vemos su producto, pero no lo que él hace. Entonces, él dice que el montaje puede crear realidades diferentes, ¿no?, a la película de alguna manera real. Y entonces, él dice que montando la película de distintas maneras puedo crear distintas narraciones sobre la misma versión de la película. Bueno, entonces, si uno toma esto, ¿no? Ay, perdón, me fui. Si uno toma esta idea de la clase como montaje, la pregunta sería, ¿cómo puedo planificar una clase entendiendo que hay distintas maneras de montar esa clase, ¿no?, de articular las partes de distinta manera? Entonces, bueno, hago un ejercicio de planificación y digo, bueno, montaje 1 es, abro la clase con un video. Después del video, la segunda parte que le voy a sumar al video es, supónganse, 3 posibilidades de analizar el video. O sea, voy a trabajar, supónganse, voy a elegir 3 focos del video y le voy a permitir a los estudiantes que elijan con qué foco quieren trabajar, ¿no? Bueno, y ahí armo una tercera parte. Pero ese sería un escenario. Escenario 2. Les paso el video sin el final, dejo el final abierto del video y los estudiantes construyen un final. Tercero, disparo una pregunta provocadora o una hipótesis bien desafiante. Entonces digo, son escenarios diferentes, depende cómo articule, cómo monte esta clase, voy a tener propuestas de enseñanza diferentes. Este diseño es porque tomé la metáfora del montaje. Por si tomara la metáfora, por ejemplo, de la escuela Puente o Navegando Mar Adentro, mi foco en la metáfora sería cómo logro en una clase aumentar el nivel de profundidad en la comprensión del tema que esté enseñando. Y entonces hago este ejercicio de diseño, ¿se entiende? ¿Qué voy aprendiendo de todo esto? Que hay muchas maneras de pensar una clase, que quiero salir de la lógica tradicional de explico, ejercicio de aplicación y cierro la clase. Y entonces voy a ir sumando propuestas, después por supuesto voy a hacer un ejercicio en la formación de comparación, ventajas y desventajas, si la clase la empecé así, si la empecé así, si la seguí así. Lo que voy haciendo es formándome de alguna manera para diseñar clases diferentes, para diseñar escenarios diferentes. Y eso es lo que voy haciendo. Les voy a mostrar un ejemplo más y ya volvemos. La idea de la clase como narrativa, pero les voy a mostrar directamente 2 ejemplos. En el libro de Alicia Camillioni y Leo Levinas, que se llama Pensar, Descubrir y Aprender, que es un viejo libro, pero maravilloso, es un libro solo con actividades, ¿no?, con propuestas de actividades para primer año de escuela secundaria, 7º grado, 2º año, etc. Es un libro que tiene muchísimos años, pero que ya trabajó allí con el abordaje multidisciplinar, estoy hablando de más de 20 años, y a partir de problemas, de problematizar. Entonces, este es un ejemplo de una actividad, la actividad 10 del libro, que se llama La historia del bisabuelo inmigrante. Y obviamente es una propuesta que además dura varias clases, no es una actividad para una clase, donde los chicos tienen que reconstruir la historia del abuelo inmigrante trabajando como historiadores.
La propuesta es a través de un juego con cartas, un juego que tiene 100 cartas y cada carta tiene un pedazo de información. Y entonces el juego, el problema empieza con un relato que está ahí, dice es un 31 de diciembre, la familia Loda está reunida en la casa del abuelo para recibir el nuevo año, y mientras espera la hora del brindis, los nietos le preguntan al abuelo dónde nació tu padre, ¿no? Y él le empieza a contar que fue un inmigrante, que no nació en Argentina, y esto dispara el juego que el abuelo divide a todos los nietos en grupos y a cada grupo le entrega una cantidad de cartas que no tienen obviamente la totalidad de la información, y ahí hay una cantidad de consignas de trabajo en el juego cuyo objetivo final es que tienen que reconstruir como historiadores la historia del abuelo inmigrante. Eso es armar una clase, por ejemplo, desde las narrativas. Y entonces es otra manera de pensar y diseñar una propuesta, en este caso no es de una sola clase, sino de un conjunto de clases. Lo que les quiero mostrar con esto son ejemplos que nos tienen que desafiar a nosotros como docentes de los institutos de formación a que nuestras clases sean así, para mostrar a los estudiantes que hay otras maneras de pensar la enseñanza, que hay otras maneras de diseñar la enseñanza, y obviamente esto impacta, por ejemplo, con enseñar a usar una planilla de planificación. Digamos, si yo estoy pensando en diseños alternativos, la planilla no puede ser objetivos, contenidos, actividades, recursos, evaluación, sino la plantilla de planificación tiene que ser una red conceptual, una especie de cajitas que yo puedo ir moviendo en términos de hacer algo más flexible, ¿no? Algo que acompañe de alguna manera también estas propuestas de enseñanza. Bueno, no sé si con estos ejemplos ilumina o oscurece. No, más que ilumina, sí, seguro. Una pregunta, Rebeca, que surgió de la sala es cómo ofrecer retroalimentación en un escenario bimodal. ¿Sí? Esto de hablar de la virtualidad y la presencialidad, cómo hacer retroalimentación en ese contexto. Bueno, la retroalimentación hoy ocupa un lugar muy importante, y obviamente no es lo mismo si tengo estudiantes con conectividad o estudiantes sin conectividad, por supuesto. La retroalimentación, digo, siempre es importante, pero hoy más que nunca porque no los tenemos al lado. Entonces nosotros hoy hablamos de lo que llamamos una retroalimentación formativa, que tiene que impactar en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. En ese sentido, usar, digo, porque nuestro tiempo es escaso y tenemos muchos estudiantes en general, entonces usamos varios instrumentos, por ejemplo, los protocolos de retroalimentación, y les voy a compartir, digamos, dos protocolos de los que más estamos usando. Yo los estoy mostrando en las charlas porque son focalizados, puntuales. Uno es el protocolo que se llama SER, la S de seguir haciendo algo que el estudiante está haciendo bien, la E de empezar a hacer algo que no está haciendo y yo le sugiero que empiece a hacerlo, y la R de revisar algo que no está haciendo bien. Como ustedes oyeron, son 3 pasos muy cortitos, pero muy puntuales, muy focalizados, que me permite llegar a muchos estudiantes porque es poco lo que tengo que ofrecer como retroalimentación, que obviamente lo puedo hacer por escrito, lo puedo hacer grabando un audio en el WhatsApp y que le llegue al estudiante de ese modo,
Pero también implica la retroalimentación hoy, enseñar a retroalimentar entre pares y también desarrollar estrategias de autoevaluación. Nada de esto puedo hacer si no se comparten los criterios de evaluación con los estudiantes. El estudiante tiene, y los criterios se pueden compartir a partir de una lista de cotejo o a partir de una rúbrica, donde los estudiantes tienen que saber qué estamos evaluando, qué queremos evaluar, qué es lo que tienen que lograr, y solo de esa manera van a poder también autoevaluarse y hacer evaluación entre pares. Como son prácticas nuevas, llevan mucho tiempo hasta que el estudiante, por ejemplo, entiende que responder a una autoevaluación no tiene... Uy, ¿ustedes escuchan un ruido? Están serruchando algo aquí en mi casa. Bueno, no en mi casa, sino en otro departamento. Bueno, ahora silenciaron. Les decía que si yo no entiendo cuál es el criterio, no entiendo el objetivo que tengo que lograr, las prácticas de autoevaluación no van a prosperar. Entonces, por ejemplo, algunos docentes conversando sobre estos temas me preguntan, mira, yo les ofrecí un recurso de autoevaluación y los estudiantes no contestaron la verdad, ¿no? O sea, contestaron, ¿por qué? Porque está asociado a que si yo en un ejercicio de autoevaluación pongo las dificultades que tengo, esto me baja puntos. Entonces, desasociar estas prácticas a la calificación lleva tiempo, ¿no? Entonces el estudiante va a terminar respondiendo lo que, como ellos dicen, lo que el docente quiere oír o quiere leer. Entonces, tenemos que enseñar... Si ustedes me esperan un segundo, me cambio a otro lugar. Espérenme un segundo. Bueno, no sé si está mejor. ¿Oyen ahora mejor? Sí. No estaba programado que mi vecino del piso de arriba taladrara el piso o el techo, no sé. Bueno, les decía que estas prácticas necesitamos sostenerlas en el tiempo. Probar muchas veces. El estudiante tiene que entender que esta es una práctica que no es para calificar, sino es para que él aprenda más y mejor, para que desarrolle su autonomía como estudiante. Y entonces nosotros tenemos que tener paciencia y probar muchas veces. Y entonces saber que a lo mejor las primeras 10 veces va a contestar lo que él cree que yo quisiera escuchar por si le bajo la nota. Cuando aprenda que no tiene que ver con la calificación, cuando yo le explique el sentido, para qué, por qué la autoevaluación, van a ser prácticas que efectivamente van a ser positivas, van a generar autonomía. Bueno, lo mismo con la evaluación entre pares. Para todo eso necesito tener criterios públicos, compartidos. Los estudiantes tienen que saber qué es lo que tienen que lograr, qué es lo que vamos a mirar de sus producciones. No sé si eso responde a lo que preguntaron. Sí,
Sí, Rebeca. Una preguntita más y vamos a ir cerrando nuestro encuentro. Rebeca, ¿usted sugiere alguna bibliografía para trabajar las prácticas reflexivas en la formación docente? Sí, eh, si les parece, o sea, yo les puedo decir ahora algunos autores, pero si les parece, al final del PowerPoint yo puedo escribir bibliografía y cuando les mando el PowerPoint pueden leer, digamos, acceder a la bibliografía, pero sí, los textos de Perrenú, los textos de Ángels Domingo, los textos de, obviamente, Elba Sclandinino. O sea, yo les armo una bibliografía, si les parece, lo pongo en la última diapositiva y así ustedes lo pueden compartir. ¿Les parece? Bueno, buenísimo. Bueno, muchas gracias Rebeca por su calidez y la predisposición para responder a todas las preguntas. Ha sido un honor compartir este espacio con usted. Y bueno, ahora le paso la palabra a Carla. Sí, agradecerle infinitamente, Rebeca, toda la explicación, su tiempo, la claridad, darle la garantía de que no importa que estén construyendo ahí cerca de su casa o arriba o abajo, a todos nos ha pasado, pero recibimos todos los contenidos. La verdad es que creo que vamos a cerrar todo este espacio con mucho de lo que pudimos tomar nota, con mucho para seguir reflexionando, para seguir preguntándonos. En otros espacios han dicho que cuán importante es seguir pensando en nuestra práctica docente, y bueno, y quizás también podemos aprovechar este tiempo de pandemia para no quedarnos haciendo siempre lo mismo, sino seguir mejorando aquello que hacemos. Así que infinitas gracias, contarles que hemos recorrido toda la Argentina, desde Iguazú, vamos a decir, desde la parte más alta de la provincia, hasta Tierra del Fuego, gente conectada y siguiendo este webinar, agradeciendo mucho sus aportes, sus comentarios, sumándose también, algunos adherían a anécdotas de la escuela, del patio de la escuela, algunos recordaban también eso que les pasó lo mismo. También reflexionar sobre esto de que hemos sido casi 400 personas en esta sala y muy poquitos con cámaras apagadas y que dijeron que tenían sus cámaras apagadas por problema de conectividad, así que Rebeca, realmente hemos disfrutado mucho este tiempo con usted, así que le agradecemos haber preparado para nosotros esta exposición, este compartir. Esperamos la bibliografía, esperamos su power para repasar algunos conceptos y tenerlos siempre presentes. Queremos agradecer también especialmente